Bienvenidos a Sueñofilia, el lugar donde el conocimiento se vuelve susurro y la historia del universo se cuenta con la calma de quien contempla las estrellas. Esta noche viajaremos hacia un tiempo tan remoto que la memoria humana no puede imaginarlo. Un tiempo en el que la Tierra aún no conocía ni flores, ni cantos, ni huellas humanas. Un mundo antiguo, feroz y bello. El mundo que daría origen a los dinosaurios. Todo comenzó hace más de 230 millones de años, en un planeta que se transformaba sin descanso. Las placas tectónicas se movían lentamente, uniendo casi todas las masas de tierra en un solo supercontinente, Pangea. En ese vasto territorio, las montañas se elevaban, los desiertos se extendían como mares de fuego, y los ríos serpenteaban entre bosques de helechos y coníferas. El aire estaba cargado de dióxido de carbono, los días eran más calurosos, las lluvias más raras. Y sin embargo, la vida se abría paso, anfibios, reptiles, insectos gigantes. El planeta era un laboratorio natural donde cada forma de vida probaba su suerte en un juego sin reglas fijas. Los dinosaurios aún no existían, pero su historia ya estaba escrita en los huesos de sus ancestros. Los científicos llaman a ese periodo Triásico temprano, una época marcada por extinciones y renacimientos. Al final del Pérmico, casi toda la vida había desaparecido, pero de aquella catástrofe surgiría algo completamente nuevo. En un rincón cálido de Pangea, unos reptiles pequeños y ágiles empezaban a diferenciarse. Eran distintos de los demás. Sus patas no se extendían de lado como las de los lagartos, sino que se ubicaban justo debajo del cuerpo, sosteniéndolos con firmeza, como columnas que elevaban su torso sobre la tierra caliente. Aquel cambio, tan simple y tan profundo, fue el primer paso hacia una revolución evolutiva. Con el tiempo, aquellos reptiles se convirtieron en los arcosaurios, el grupo que más tarde daría origen no solo a los dinosaurios, sino también a los cocodrilos y a las aves. Los arcosaurios dominaron los pantanos, perfeccionaron su respiración y desarrollaron corazones más eficientes, capaces de bombear sangre caliente. No lo sabían, pero estaban creando el diseño perfecto para resistir el tiempo. El cielo del Triásico era rojizo, casi dorado, cubierto por nubes de ceniza y polvo volcánico. Los continentes se agrietaban y de esas grietas nacían ríos de lava que iluminaban las noches. Cada erupción modificaba el clima, alteraba la vida y empujaba a las especies a adaptarse o desaparecer. En este mundo hostil, la selección natural era implacable. Solo los más rápidos, los más resistentes o los más ingeniosos sobrevivían, y entre ellos un grupo de reptiles comenzó a destacar. Sus cuerpos eran ligeros, sus piernas fuertes, sus mandíbulas afiladas, cazaban en grupo o al menos se movían con una coordinación desconocida en otros animales. Eran los primeros dinosaurios verdaderos y pronto nada podría detenerlos. Pero antes de conquistar la Tierra, debieron sobrevivir al caos. Las condiciones del Triásico eran extremas, temperaturas que cambiaban bruscamente, sequías interminables, tormentas violentas. La vida pendía de un hilo, y cada especie era una apuesta contra la extinción. Los fósiles hallados en Argentina, en la formación Ixigualasto, nos revelan a algunas de esas primeras criaturas, entre ellas Eoraptor, un cazador pequeño, ágil, que medía apenas 1 metro de largo. No era un gigante ni un depredador formidable, pero su estructura corporal guarda los secretos del linaje que dominaría el planeta. Era rápido, flexible y tenía una inteligencia primitiva pero eficaz. Donde otros veían peligro, él veía oportunidad. A su lado corrían otros pioneros,
el Herrerasaurus, más grande, de casi 3 metros, y el Staurikosaurus, un corredor veloz de largas patas traseras. Sus cuerpos estaban hechos para el movimiento, sus ojos para la caza. En ellos ya se adivinaba la elegancia terrible del tiranosaurio y la curiosidad de un velociraptor. Mientras tanto, las plantas del Triásico formaban un paisaje austero. Helechos gigantes, cícadas, gingos. No existían las flores ni la hierba. El aire estaba espeso y el zumbido de los insectos resonaba entre los troncos. Los primeros dinosaurios avanzaban sigilosos. Sus huellas quedaban marcadas en el barro húmedo y, sin saberlo, inauguraban una era. Aquella era, la era de los dinosaurios, no fue solo una sucesión de criaturas colosales. Fue una sinfonía evolutiva de adaptación, diversidad y resistencia. Cada especie que nacería en los millones de años siguientes sería una nota distinta en esa música antigua, una melodía que aún resuena en las alas de las aves. Así comenzó la historia de los gigantes. En un mundo ardiente, impredecible y solitario, unos pequeños reptiles se levantaron sobre sus patas y miraron el horizonte. No sabían que estaban destinados a la grandeza. No sabían que un día sus fósiles dormirían bajo nuestras manos, ni que sus ecos despertarían la imaginación humana. Hoy, millones de años después, miramos aquellos restos y comprendemos algo esencial. La vida nunca se detiene, se transforma, se adapta, sobrevive. Y cada huella en la piedra es un recordatorio de que incluso en los comienzos más inciertos hay una fuerza que no deja de crear. Esa fuerza es la vida misma. Antes de los rugidos, antes de las huellas enormes sobre el barro, antes incluso de que existieran los bosques que los alimentarían, la tierra ya había conocido la vida y también la muerte. Hace más de 250 millones de años, el planeta era un escenario convulso. Los continentes, unidos en una sola masa inmensa llamada Pangea, se extendían como un desierto interminable. No había océanos profundos entre las tierras, solo un mar inmenso, el Pantalaza, que rodeaba el mundo y regulaba su clima extremo. Las montañas no se habían elevado todavía como las conocemos hoy. Los vientos soplaban sin barreras y el aire, cargado de gases volcánicos, hacía del cielo un lienzo rojizo y denso. La atmósfera contenía niveles altísimos de dióxido de carbono y las estaciones podían ser brutales, veranos sofocantes, inviernos fríos y secos. En ese escenario inhóspito, la vida intentaba recuperarse de la extinción del Pérmico, el mayor desastre biológico de la historia de la Tierra. Casi el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres habían desaparecido. El mar había perdido su oxígeno y los volcanes de Siberia habían cubierto el planeta con una capa de lava y ceniza que duró millones de años. Aquel cataclismo cambió para siempre la dirección de la evolución. De las cenizas del Pérmico surgió un mundo nuevo, más árido, más hostil, pero lleno de oportunidades para los que resistieron. Entre los supervivientes estaban los sinápsidos, antiguos parientes de los mamíferos. Durante millones de años habían dominado la Tierra, pero tras la gran extinción, su reinado empezó a desvanecerse. Algunos lograron adaptarse, como los Lystrosaurus, animales de cuerpo robusto, herbívoros y testarudos. Pero la mayoría no resistió los cambios de temperatura y de alimento. Mientras tanto, otro grupo comenzaba a ganar terreno. Los arcosaurios, reptiles más eficientes, con pulmones mejor desarrollados y corazones de 4 cavidades. En ellos, el flujo de oxígeno era más constante, lo que les daba una resistencia incomparable. Eran los primeros en dominar el calor sofocante del Triásico y su anatomía les permitía moverse más rápido, cazar mejor y sobrevivir más.
El mundo vegetal también había cambiado. Los bosques del Pérmico, dominados por árboles antiguos como las Glossopteris, habían desaparecido casi por completo. Ahora, helechos, equisetos y coníferas tomaban el relevo. La flora del Triásico era una mezcla de lo viejo y lo nuevo, una alfombra verde que cubría las zonas húmedas y dejaba los desiertos desnudos. Imagina ese paisaje: ríos anchos, tierras rojizas, troncos torcidos que se elevan en medio de un calor asfixiante. Los insectos zumban entre las hojas y a lo lejos un reptil primitivo levanta la cabeza, oliendo el aire en busca de presas. En los océanos, la vida también se reinventaba. Las criaturas del mar Pérmico habían desaparecido casi todas, pero el espacio vacío dio paso a nuevos depredadores. Los ictiosaurios, reptiles acuáticos con forma de delfín, aparecieron poco a poco en los mares del Triásico. Eran rápidos, elegantes, cazadores precisos. Sus cuerpos, adaptados a nadar largas distancias, eran un ejemplo perfecto de cómo la evolución repite sus mejores ideas. A su lado, los notosaurios y los placodontes se deslizaban por los fondos marinos en busca de moluscos. Y en la superficie, los primeros pterosaurios extendían tímidamente sus alas sobre el aire cálido. Aún eran pequeños, frágiles, pero el cielo, por primera vez, empezaba a llenarse de vida. Todo el planeta era un taller biológico. Nuevas formas aparecían, probaban su suerte y desaparecían. Las especies se mezclaban, las montañas nacían y morían bajo los temblores tectónicos, y lentamente el equilibrio volvía. Los científicos han encontrado rastros de ese renacimiento en lugares tan distantes como China, Sudáfrica y Argentina. Allí, entre capas de basalto y sedimentos rojizos, reposan los fósiles que cuentan cómo la Tierra reconstruyó su tejido vital. Cada hueso, cada impresión de hoja, es una palabra de ese lenguaje mineral que la geología descifra. El Triásico temprano fue un periodo de transición, pero también de innovación. Los animales empezaron a desarrollar estrategias nuevas. Algunos crecían rápido para alcanzar la adultez antes de morir. Otros se camuflaban, otros formaban grupos. Era una carrera constante contra el tiempo y la extinción. Los días eran cortos y los años largos. El eje de la Tierra aún se balanceaba de forma diferente y las estaciones podían durar décadas. Las tormentas eran violentas y los rayos podían incendiar bosques enteros. El fuego, sin embargo, también ayudaba a renovar la vida, liberando nutrientes y despejando espacio para el renacer vegetal. Así, poco a poco, el planeta se estabilizó. Los ríos volvieron a fluir, las lluvias trajeron fertilidad y los desiertos se cubrieron de vegetación. La tierra respiró otra vez, y entonces, en medio de ese respiro, aparecieron ellos. Los primeros dinosaurios verdaderos surgieron hace unos 230 millones de años, en los márgenes de los ríos del actual sur de América. Pequeños, veloces, casi insignificantes en apariencia, pero con una anatomía distinta a todo lo anterior. Su postura erguida les daba estabilidad, sus caderas flexibles, su metabolismo más activo. En el polvo rojizo del Triásico comenzaba una nueva era. Nadie los habría llamado dinosaurios entonces. Eran solo criaturas intentando sobrevivir en un mundo incierto, pero su diseño era tan eficiente, tan perfectamente adaptado, que en apenas unos millones de años se convertirían en los amos indiscutibles del planeta. Así terminó el reinado de los viejos reptiles y comenzó el ascenso de los titanes. El silencio del Pérmico había dejado paso al rumor de los pasos de los primeros gigantes. La Tierra, por fin, estaba lista para su nueva historia. El Triásico es un tiempo de transición, un mundo que renace de la catástrofe, una tierra que parece vacía, pero donde, en realidad,
la vida se prepara para un ascenso sin precedentes. Hace más de 230 millones de años, el supercontinente Pangea dominaba la Tierra. Era un territorio enorme, continuo, donde los desiertos se extendían kilómetros tras kilómetros y los ríos apenas formaban canales estrechos entre tierras rojizas. Los océanos estaban lejos, rodeando la masa terrestre, y los ecosistemas eran fragmentos de vegetación dispersa entre la aridez. En este escenario extremo, los antiguos reptiles dominaban, pero su reinado estaba en declive. Los sinápsidos, que habían sido los protagonistas del Pérmico, perdían terreno frente a los nuevos arcosaurios, criados para correr, cazar y sobrevivir. Entre ellos surgieron los primeros dinosaurios verdaderos, un grupo pequeño, ágil y discreto, casi invisible frente a los gigantes que coexistían con ellos. Los fósiles nos hablan de criaturas como Eoraptor, que medía apenas 1 metro de largo, y Herrerasaurus, que alcanzaba los 3 metros. Sus cuerpos ya mostraban la característica postura erguida de las patas traseras, lo que les permitía moverse con rapidez y flexibilidad. Sus colas largas funcionaban como contrapesos, sus mandíbulas eran ligeras y afiladas. Pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que marcarían la diferencia durante millones de años. El Triásico no era fácil. El clima podía cambiar de un extremo a otro. Veranos secos, calurosos, donde la sed azotaba la tierra, seguían a lluvias violentas que provocaban inundaciones repentinas. Las plantas competían por cada rayo de luz y cada gota de agua. Y en este ambiente hostil, los dinosaurios aprendieron a adaptarse. Los herbívoros, pequeños al principio, exploraban los márgenes de los ríos. Se alimentaban de helechos, cícadas y coníferas bajas. Su tamaño reducido les permitía esconderse entre la vegetación y su agilidad les ayudaba a escapar de los depredadores. No eran los gigantes que dominarían el Jurásico, pero eran los pioneros de la línea que llegaría a dominar la Tierra. Entre los carnívoros, la competencia era feroz. Los herrerasáuridos se movían en grupos pequeños, acechando a presas incluso más grandes que ellos. Sus sentidos se desarrollaban rápidamente, ojos orientados hacia adelante para calcular distancias, oído y olfato para detectar peligros y presas. Cada encuentro era una lección de supervivencia, cada fracaso una oportunidad para evolucionar. La tierra del Triásico estaba llena de sorpresas. Los mares, aunque menos diversos que en el Jurásico posterior, ya albergaban reptiles marinos como los notosaurios y placodontes, que se deslizaban entre arrecifes primitivos buscando alimento. Algunos pterosaurios, pequeños y ligeros, ya habían aprendido a elevarse sobre la superficie de los lagos y ríos, anticipando la conquista del aire que llegaría millones de años después. La competencia por la vida era constante. Cada especie debía encontrar su nicho. Cazadores, carroñeros, omnívoros, herbívoros nocturnos. Las estrategias evolucionaban rápidamente porque el Triásico era un escenario donde la lentitud significaba desaparecer. Los fósiles del sur de América y de África muestran cómo la diversidad comenzó a explotar. Aparecieron dinosaurios bípedos de pequeño tamaño, herbívoros primitivos de cabeza alargada y depredadores que ya mostraban la estructura ósea que millones de años después permitiría a tiranosaurios y velociraptores dominar su entorno. Cada hallazgo es un testimonio de paciencia evolutiva. La vida no se apresura, pero tampoco se detiene. El Triásico también fue un tiempo de experimentos. Algunos dinosaurios desarrollaron placas óseas, crestas o cuernos, posiblemente para defensa o exhibición, aunque sus motivos exactos aún son debatidos. Otros comenzaron a formar grupos más organizados, lo que aumentaba sus probabilidades de sobrevivir frente a depredadores mayores.
Era un mundo donde cada adaptación contaba y donde la innovación era la única estrategia que funcionaba. La vegetación seguía cambiando el paisaje. Los helechos y las coníferas formaban bosques densos cerca de los ríos, mientras que los desiertos extendían su calor abrasador. Los dinosaurios aprendieron a moverse entre ambos, explorando nuevas regiones y expandiendo su territorio. La movilidad fue clave. Los que podían recorrer largas distancias encontraban alimento y evitaban la competencia. A pesar de su tamaño reducido, los primeros dinosaurios ya mostraban señales de inteligencia primitiva. Se adaptaban a su entorno, aprendían de sus errores y desarrollaban comportamientos que millones de años después serían refinados en formas complejas. Se podían observar patrones de caza coordinada, vigilancia mutua, incluso posibles cuidados parentales. Cada gesto, cada movimiento era un paso hacia la supremacía de la especie. Con el tiempo, los dinosaurios comenzaron a diferenciarse en dos grandes grupos: los Saurischia, que incluían carnívoros y saurópodos, y los Ornithischia, herbívoros con adaptaciones para pastar y defenderse. Esta división marcaría toda la historia de los dinosaurios, desde los gigantes del Jurásico hasta los últimos supervivientes del Cretácico. Mientras los dinosaurios pequeños se adaptaban, otros reptiles todavía dominaban ciertos ecosistemas. Los arcosaurios no dinosaurios, como los rauisúquidos y los cocodrilos primitivos, coexistían con ellos, enseñando a los recién llegados la importancia de la paciencia y la astucia. El Triásico fue, en esencia, un tiempo de experimentación y supervivencia. Nada era seguro. Cada especie podía desaparecer de un día para otro, y cada innovación podía hacer la diferencia entre la vida y la extinción. En medio de este mundo turbulento, los primeros dinosaurios caminaban sobre la tierra, ignorantes de la grandeza que alcanzarían. Sus pasos eran pequeños, sus cuerpos ligeros, pero su historia acababa de comenzar. Desde ese momento, nada volvería a ser igual en la Tierra, porque los dinosaurios, aunque aún diminutos y discretos, iban a dominar el planeta durante más de 160 millones de años, llenando de rugidos, huellas y alas los ecosistemas que hoy nos parecen prehistóricos. El Triásico terminó, y con él los primeros pasos de los gigantes, un camino de adaptación, innovación y supervivencia que conduciría a un mundo nuevo, un mundo de colosos y depredadores, un mundo donde cada rincón de la Tierra vibraría con la presencia de los dinosaurios. El Triásico quedó atrás, y con él los primeros pasos de los dinosaurios sobre un mundo aún tembloroso. Ahora comenzaba el Jurásico, un periodo marcado por cambios profundos en el clima, la geografía y la vida misma. Los gigantes, que solo eran pequeños reptiles veloces, iban a conquistar la Tierra con fuerza silenciosa, paso a paso, generación tras generación. Hace aproximadamente 201 millones de años, el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse lentamente. Aparecieron océanos más amplios, mares interiores, costas y lagunas. El clima se volvió más estable, húmedo y cálido, ideal para que los bosques crecieran densos, verdes y variados. Las plantas se multiplicaban y con ellas los ecosistemas ofrecían alimento abundante para los herbívoros. En este nuevo escenario, los dinosaurios encontraron oportunidades únicas. Los herbívoros, que hasta entonces eran pequeños y discretos, empezaron a aumentar de tamaño. Los saurópodos primitivos, aunque todavía no alcanzaban los colosales tamaños del Jurásico medio, desarrollaban cuellos largos para alcanzar las copas de los árboles, colas que equilibraban sus cuerpos al caminar y patas firmes que sostenían sus enormes cuerpos. Su estrategia era simple pero efectiva: alimentarse sin competir con animales más pequeños, explorando un rango de altura
que antes estaba vacío. Mientras tanto, los terópodos, los carnívoros, se especializaban en la caza y en la estrategia de grupo. Sus sentidos se agudizaban, sus mandíbulas se hacían más precisas y sus patas traseras más veloces. Aparecieron depredadores como Dilophosaurus, cazadores ágiles que aprendieron a acechar y coordinarse, demostrando que la inteligencia y la cooperación eran tan importantes como la fuerza bruta. Los océanos también cambiaron. Las aguas cálidas y poco profundas se llenaron de peces, moluscos y reptiles marinos. Los plesiosaurios, con largos cuellos y cuerpos robustos, dominaban los mares cercanos a la costa. Los ictiosaurios, con formas aerodinámicas semejantes a los delfines, recorrieron largas distancias en busca de peces y calamares primitivos. En el aire, los pterosaurios se elevaban con mayor confianza, extendiéndose sobre ríos y lagos, anticipando la conquista del cielo que sería espectacular millones de años después. En los continentes, la vida terrestre prosperaba. Los bosques de coníferas, cícadas y helechos gigantes crecían en densidad y altura. Los dinosaurios herbívoros se desplazaban en grupos, protegiéndose mutuamente de los depredadores y optimizando la búsqueda de alimento. Algunos desarrollaban defensas naturales, crestas óseas, espinas o colas musculosas. Otras especies evolucionaban colores y patrones en la piel, posiblemente para comunicarse o camuflarse, aunque los detalles exactos permanecen en misterio. La competencia por el espacio y la comida promovió la diversidad. Cada hábitat ofrecía nichos distintos, zonas pantanosas para herbívoros pequeños, desiertos secos para corredores veloces, bosques densos para gigantes que necesitaban alimento en altura. La evolución empujaba a los dinosaurios a especializarse, a adaptarse, a innovar. Entre los herbívoros de este periodo se encontraban los Plateosaurus, un dinosaurio bípedo que podía erguirse para alcanzar ramas altas. Sus patas traseras fuertes y su cola larga le permitían moverse con equilibrio, y sus dientes especializados procesaban hojas duras de helechos y coníferas. Era un ejemplo temprano de cómo la alimentación selectiva influiría en la evolución de los saurópodos posteriores. Los depredadores también evolucionaban. La familia de los terópodos mostraba tendencias hacia mayor tamaño, fuerza y coordinación. Algunos comenzaban a cazar en manadas pequeñas, aprendiendo a acechar y atacar en conjunto, una estrategia que más tarde perfeccionarían especies como Allosaurus. Los primeros dinosaurios ya no eran criaturas aisladas. Los ecosistemas se volvieron complejos, herbívoros que alimentaban carnívoros, depredadores que regulaban poblaciones, insectos que polinizaban y distribuían semillas. Cada elemento cumplía un papel, y el Jurásico temprano era un laboratorio natural de biodiversidad. Mientras tanto, los continentes continuaban su lento movimiento. Pangea se fracturaba cada vez más, formando mares interiores, islas y corredores terrestres. Estas transformaciones geográficas promovieron la diversificación de los dinosaurios. Al estar separados por barreras naturales, las poblaciones evolucionaban de forma independiente, creando nuevas especies adaptadas a climas, vegetación y depredadores distintos. El Jurásico temprano también fue testigo de innovaciones anatómicas importantes. Algunos herbívoros comenzaron a desarrollar dientes más especializados, adaptados para triturar fibras vegetales duras. Los carnívoros, por su parte, perfeccionaban mandíbulas, garras y sentidos. Incluso los dinosaurios más pequeños mostraban indicios de conductas sociales, posibles cuidados parentales, organización grupal y comunicación visual. El suelo, cubierto de hojas y raíces, estaba lleno de huellas,
madrigueras y restos de animales. Cada paso dejaba un registro del movimiento de las especies, un rastro que millones de años después sería descubierto como fósil. Y mientras algunos gigantes aún eran pequeños, otros comenzaban a crecer de forma impresionante, preparándose para el Jurásico Medio, cuando los saurópodos alcanzarían tamaños inimaginables. En los cielos, los pterosaurios experimentaban con alas más largas y cuerpos más ligeros. Se elevaban sobre ríos y bosques, aprendiendo a desplazarse grandes distancias y a cazar presas diminutas. El aire se llenaba de movimiento, y el mundo ya no era solo tierra y mar, sino un ecosistema tridimensional. El Jurásico temprano fue, en esencia, una era de expansión y descubrimiento. Los dinosaurios, pequeños pero adaptables, exploraban todos los rincones del planeta. Los ecosistemas se complejizaban, las interacciones biológicas se multiplicaban y la vida demostraba una vez más su capacidad infinita de renovarse. Y así, paso a paso, generación tras generación, los dinosaurios se consolidaban como los dueños del mundo, preparando el terreno para los colosos del Jurásico Medio y Tardío. El rugido de su historia comenzaba a escucharse, aunque todavía faltaban millones de años para que los ecosistemas alcanzaran su esplendor. El Jurásico temprano nos enseña algo esencial. La grandeza no surge de inmediato, sino de pequeños pasos, adaptaciones y persistencia. Cada especie, cada criatura que caminó sobre esa tierra cálida y húmeda, fue un ladrillo en el camino hacia la dominación de los dinosaurios. El mundo cambiaba, pero los dinosaurios continuaban creciendo, preparándose para un futuro donde serían gigantes, depredadores y leyendas vivientes. El escenario estaba listo y la historia de los titanes apenas comenzaba a desplegarse. El Jurásico Medio fue la época en que la Tierra cambió para siempre. Los dinosaurios, que hasta entonces habían sido pequeños y ágiles, comenzaron a transformarse en auténticos gigantes. Los bosques densos y los ríos caudalosos ofrecían alimento abundante, y el clima cálido y húmedo favorecía el crecimiento de enormes herbívoros. Entre los protagonistas de esta era se encontraban los saurópodos, los verdaderos colosos del Jurásico. Su tamaño comenzaba a asombrar incluso a los depredadores más grandes. Algunos, como el Diplodocus, podían medir más de 25 metros de largo. Otros, como el Apatosaurus, sostenían sus cuerpos masivos con patas firmes y musculosas. Sus cuellos largos les permitían alcanzar las copas de los árboles más altos, mientras sus colas, como látigos, equilibraban sus cuerpos y, posiblemente, los usaban como defensa. El auge de los colosos fue posible gracias a varias adaptaciones evolutivas. Su sistema respiratorio, similar al de las aves modernas, permitía un intercambio de oxígeno eficiente, incluso con cuerpos tan grandes. Su corazón y circulación sanguínea se adaptaban para llevar sangre hasta la cabeza y el cuello, y sus huesos huecos y ligeros reducían el peso sin sacrificar fuerza. Cada detalle de su anatomía estaba diseñado para sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de desafíos. Mientras los herbívoros crecían, los depredadores también evolucionaban. Los terópodos, aunque más pequeños que los saurópodos gigantes, desarrollaban estrategias de caza más sofisticadas. El Allosaurus, uno de los principales carnívoros del Jurásico Medio, podía medir hasta 12 metros de largo. Su mandíbula poderosa, garras afiladas y sentidos agudos lo convertían en un enemigo formidable, capaz de derribar presas enormes. Los ecosistemas del Jurásico Medio eran complejos y densamente poblados. Los bosques de minos no coníferas y helechos gigantes ofrecían refugio y alimento. Los herbívoros grandes se desplazaban en manadas, posiblemente organizándose para proteger a los más jóvenes de los depredadores. La competencia era intensa.
pero la abundancia de recursos permitió que coexistieran varias especies gigantes al mismo tiempo. En los océanos, los reptiles marinos también alcanzaban tamaños sorprendentes. Los plesiosaurios y plesiosaurios de cuello largo nadaban con elegancia, mientras los ictiosaurios gigantes surcaban los mares como torpedos vivientes. Estos depredadores marinos regulaban las poblaciones de peces y calamares, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. El aire, por su parte, estaba poblado por pterosaurios más grandes y fuertes. Algunas especies alcanzaban envergaduras de varios metros, y su capacidad de planear largos trayectos les permitía explorar territorios lejanos. El cielo se convirtió en un espacio de competencia y libertad, un lugar donde la evolución probaba nuevas estrategias de caza y supervivencia. El auge de los colosos no se limitó al tamaño. La diversidad de formas, comportamientos y estrategias de alimentación marcó un punto de inflexión en la historia de los dinosaurios. Algunos herbívoros desarrollaban defensas pasivas, como placas o cuernos. Otros optaban por la velocidad o la vida en grupo como mecanismos de protección. Cada adaptación aumentaba sus posibilidades de sobrevivir en un mundo donde la extinción acechaba a cada instante. El suelo estaba lleno de vida. Insectos, anfibios, pequeños reptiles y los primeros mamíferos primitivos coexistían con estos gigantes. La interacción entre especies era intensa, depredadores cazando herbívoros regulando la vegetación y cada especie contribuyendo al equilibrio del ecosistema. Los fósiles hallados en Norteamérica, Europa y África nos muestran la magnitud de estos colosos. Las huellas conservadas en roca indican desplazamientos en manada, comportamientos sociales y estrategias de alimentación. Los esqueletos reconstruidos permiten imaginar la majestuosidad de estos animales, su lentitud imponente y su presencia dominante en la tierra. El auge de los colosos también fue un período de innovación. Los saurópodos comenzaron a diversificarse, con cuellos más largos, colas más pesadas o mandíbulas adaptadas a distintos tipos de vegetación. Los terópodos experimentaban con nuevas tácticas de caza, algunos especializados en presas grandes, otros en pequeños herbívoros ágiles. Incluso los pterosaurios mostraban mejoras en la aerodinámica, permitiéndoles recorrer grandes distancias y explorar nuevos hábitats. El Jurásico Medio nos enseña algo esencial. La grandeza de los dinosaurios no surgió de inmediato, sino de la combinación de adaptación, paciencia y selección natural. Cada generación fue un paso hacia la supremacía de los gigantes, cada hallazgo fósil un testimonio de millones de años de evolución. Mientras los saurópodos y terópodos dominaban la Tierra, otros dinosaurios exploraban nichos más pequeños. Los primeros ornitópodos, pequeños herbívoros bípedos, comenzaban a diversificarse, anticipando la futura explosión de especies del Cretácico. Cada rincón del planeta ofrecía oportunidades y los dinosaurios aprendían a aprovecharlas con creatividad evolutiva. El auge de los colosos culminó en una era donde los ecosistemas terrestres alcanzaban su máxima complejidad hasta ese momento. Los bosques y llanuras se llenaban de pasos pesados, rugidos y movimientos coordinados. La vida en la Tierra había cambiado de forma irreversible. Los dinosaurios ya no eran una novedad, eran los verdaderos dueños del planeta, y aunque todavía faltaban millones de años para alcanzar el esplendor del Cretácico, la base estaba establecida. La Tierra había acogido a sus gigantes, y el Jurásico Medio se convirtió en un laboratorio natural, donde la evolución probaba, ajustaba y perfeccionaba a los titanes. Los pasos de estos colosos dejaron marcas profundas, no solo en el suelo, sino en la historia de la vida misma.
El auge de los colosos es un recordatorio de que la grandeza surge lentamente, con paciencia, esfuerzo y adaptación constante. La Tierra, en su equilibrio delicado, proporcionó el escenario perfecto para que los dinosaurios escribieran su leyenda. Mientras los colosos caminaban sobre la Tierra, el cielo y el mar también estaban en constante movimiento. El Jurásico no solo fue la era de los gigantes terrestres, sino también de los depredadores que dominaron los ecosistemas acuáticos y aéreos. Los dinosaurios, aunque imponentes, no eran los únicos protagonistas. En los océanos, los reptiles marinos alcanzaban tamaños y habilidades sorprendentes. Los ictiosaurios, por ejemplo, desarrollaron cuerpos hidrodinámicos similares a los de los delfines modernos, con aletas poderosas y colas fuertes que les permitían nadar a gran velocidad. Estos depredadores cazaban peces y calamares, y su capacidad para recorrer grandes distancias los convertía en los amos del mar abierto. Los plesiosaurios, con sus cuellos largos y cuerpos robustos, navegaban lentamente entre los arrecifes y costas, sorprendiendo a sus presas con movimientos calculados. Sus patas, convertidas en aletas, les daban estabilidad y maniobrabilidad, y sus mandíbulas estaban diseñadas para atrapar peces y pequeños reptiles marinos. Algunos plesiosaurios alcanzaban más de 10 metros de largo, mostrando que la evolución no estaba limitada por la tierra firme. Otros reptiles marinos, como los pliosaurios, eran depredadores aún más especializados. Con cabezas grandes, mandíbulas poderosas y dientes afilados, podían cazar presas de gran tamaño, incluyendo otros reptiles. Su presencia cambiaba la estructura de los ecosistemas marinos, regulando la población de animales más pequeños y asegurando el equilibrio. El cielo no se quedó atrás en mimetismo, innovación y depredación. Los pterosaurios, los primeros vertebrados en conquistar el aire, experimentaban con tamaños, formas y estrategias de caza. Algunos eran pequeños y ágiles, atrapando insectos sobre los lagos y ríos. Otros, como los Rhamphorhynchus, desarrollaron envergaduras de más de 2 metros, permitiéndoles planear largas distancias y buscar presas desde el aire. El vuelo de los pterosaurios no era solo un medio de transporte, era una ventaja evolutiva que les permitía explorar territorios lejanos, evitar depredadores terrestres y buscar alimento en zonas inaccesibles para otros animales. Sus huesos huecos y ligeros, junto con músculos especializados, los convertían en maestros del aire en una época en que los mamíferos apenas comenzaban a existir. Mientras tanto, los dinosaurios terrestres no estaban completamente solos. Pequeños depredadores, como los terópodos primitivos, aprendían estrategias similares a las de los pterosaurios: movimiento coordinado, acecho silencioso y ataques precisos. La evolución estaba creando un paralelo fascinante: depredadores en tierra, agua y aire aprendiendo a adaptarse a sus respectivos ambientes con una eficiencia sorprendente. Los fósiles muestran que la interacción entre especies era más compleja de lo que podemos imaginar. Algunos ictiosaurios jóvenes probablemente evitaban a los adultos de su propia especie, mientras los pterosaurios juveniles aprendían a cazar mediante la observación y la práctica. La vida era un aprendizaje constante, y la supervivencia dependía de la rapidez y la inteligencia tanto como de la fuerza. El Jurásico y el Cretácico temprano fueron, por tanto, una época de innovación y competencia. Los depredadores evolucionaban para cazar, los herbívoros para escapar, y cada cambio afectaba a toda la red ecológica. Los mares, los ríos y el cielo estaban llenos de movimiento, y la vida se adaptaba con precisión y creatividad. Incluso los ecosistemas terrestres se beneficiaban de estos depredadores.
al cazar herbívoros jóvenes o débiles. Los carnívoros ayudaban a mantener poblaciones saludables, evitando la sobrepoblación y promoviendo la diversidad. La selección natural operaba en múltiples dimensiones, afectando la tierra, el agua y el aire simultáneamente. En los océanos, los ictiosaurios podían alcanzar velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, y algunos plesiosaurios mostraban adaptaciones únicas para cazar en aguas profundas. Los fósiles indican que estos reptiles marinos eran altamente móviles y que su distribución geográfica abarcaba océanos completos. Esta movilidad les daba ventajas competitivas y permitía la colonización de nuevos territorios. Los pterosaurios, por su parte, desarrollaron una gran variedad de tamaños y formas. Los más pequeños podían planear sobre ríos y lagos en busca de peces, mientras que los gigantes usaban su envergadura para desplazarse grandes distancias, explorando islas y costas y diversificando los nichos disponibles. El cielo se convirtió en un espacio de experimentación evolutiva, tan complejo y competitivo como la tierra y el mar. La interacción entre depredadores y presas, entre especies grandes y pequeñas, creó ecosistemas equilibrados, aunque siempre inestables. Cada depredador aprendía de sus errores, cada presa desarrollaba nuevas estrategias de escape. Era un juego de vida y muerte, donde cada movimiento podía marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. La lección del Jurásico y Cretácico temprano es clara: la evolución no se detiene y la adaptación ocurre en todas las dimensiones del planeta. El auge de los colosos terrestres se complementaba con la sofisticación de los depredadores del agua y del aire, demostrando que la vida se diversifica y prospera de formas sorprendentes, ocupando todos los espacios disponibles, incluso los más desafiantes. Mientras observamos estos ecosistemas desde millones de años después, podemos imaginar la majestuosidad del mundo prehistórico, el rugido lejano de un saurópodo, el deslizamiento elegante de un ictiosaurio, el aleteo silencioso de un pterosaurio sobre los ríos. Cada especie, cada adaptación, cada interacción es un hilo en la compleja red de la vida que configuró la historia de los dinosaurios. Los depredadores del cielo y del mar, aunque menos visibles que los gigantes terrestres, fueron esenciales para el equilibrio del planeta. Su éxito evolucionó en paralelo con los dinosaurios terrestres y juntos configuraron los ecosistemas más completos y variados que la Tierra había conocido hasta entonces. El Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años, fue el periodo en que los dinosaurios alcanzaron su máxima diversidad. Los ecosistemas terrestres, marinos y aéreos se convirtieron en un mosaico de vida, donde gigantes, depredadores y criaturas diminutas coexistían con sorprendente complejidad. El clima del Cretácico era cálido y estable en la mayoría de los continentes. Las estaciones eran menos extremas que en períodos anteriores, y los océanos cubrían grandes extensiones, formando mares interiores que conectaban regiones antes aisladas. Este escenario ofrecía alimento abundante, agua constante y territorios amplios, perfectos para que los dinosaurios prosperaran y se diversificaran. Entre los protagonistas, los saurópodos seguían siendo los gigantes indiscutibles. Especies como Argentinosaurus, que podía superar los 30 metros de longitud, mostraban la culminación de millones de años de evolución. Su anatomía estaba optimizada para soportar enormes cuerpos, cuellos largos para alcanzar copas de árboles distantes, colas equilibradas y poderosas, y un sistema respiratorio avanzado que permitía una eficiente circulación de oxígeno. Los herbívoros del Cretácico eran increíblemente diversos. Los ornitópodos, incluyendo los famosos Iguanodon,
mostraban adaptaciones sofisticadas para alimentarse, dedos en forma de pulgar para manipular hojas, mandíbulas capaces de triturar vegetación dura y estrategias de grupo que aumentaban la protección frente a depredadores. Los ceratópsidos, con cuernos y elaboradas crestas, no solo se defendían de los depredadores, sino que también, posiblemente, usaban estas estructuras para comunicación y exhibición dentro de su especie. Los depredadores del Cretácico eran igualmente impresionantes. Los terópodos alcanzaron formas y tamaños que desafiaban la imaginación. El Tyrannosaurus rex, que apareció hacia el final del Cretácico, representaba la perfección de millones de años de evolución carnívora. Mandíbulas masivas, dientes afilados y curvados, sentidos agudos y un cuerpo adaptado para la fuerza y la velocidad. Otros terópodos, como los dromeosáuridos, eran cazadores ágiles y coordinados, capaces de atacar en manadas y superar presas más grandes que ellos. Los ecosistemas del Cretácico estaban llenos de interacciones complejas. Los herbívoros regulaban la vegetación, los depredadores controlaban las poblaciones de herbívoros, y los insectos, mamíferos primitivos y aves incipientes completaban una red ecológica que incluía tierra, mar y aire. Cada especie desempeñaba un papel y la vida evolucionaba constantemente, perfeccionando estrategias de supervivencia. En los océanos, los reptiles marinos continuaban siendo depredadores formidables. Los mosasaurios, grandes reptiles marinos de hasta 18 metros de largo, dominaron los mares abiertos, desplazándose con fuerza y agilidad. Los plesiosaurios y ictiosaurios mantenían su presencia mientras los peces y calamares se adaptaban a la presión constante de estos depredadores. El cielo también estaba lleno de movimiento. Los pterosaurios alcanzaron su mayor diversidad durante el Cretácico. Algunas especies gigantescas, como el Quetzalcoatlus, podían superar los 10 metros de envergadura. Su vuelo les permitía explorar largas distancias, cazar presas en tierra y agua y colonizar regiones que los dinosaurios terrestres no podían alcanzar. Los bosques del Cretácico eran impresionantes. Las angiospermas, plantas con flores, comenzaron a dominar la tierra, proporcionando nuevas fuentes de alimento y oportunidades para la evolución. Los dinosaurios herbívoros encontraron nichos adaptados a este nuevo mundo vegetal, y los insectos polinizadores comenzaron a desempeñar un papel esencial en la ecología. La diversidad de formas y comportamientos era extraordinaria. Algunos dinosaurios desarrollaron adaptaciones defensivas complejas, placas, espinas, cuernos y colas especializadas. Otros se centraron en la velocidad, la coordinación grupal o la inteligencia, mostrando que la supervivencia dependía de múltiples estrategias. La reproducción también se volvió más sofisticada. Los fósiles muestran nidos con múltiples huevos, indicios de cuidado parental y estrategias de protección de la descendencia. Estas conductas aumentaban las probabilidades de supervivencia y contribuyeron a la proliferación de especies durante millones de años. El Cretácico tardío, la última fase de esta era, fue testigo de la culminación de la evolución de los dinosaurios. Las especies alcanzaron tamaños máximos, diversificación extrema y ocupación de casi todos los nichos ecológicos posibles, desde los saurópodos gigantes hasta los terópodos depredadores, desde los pequeños herbívoros hasta los pterosaurios del cielo. Cada especie contribuía a un mosaico de vida que nunca se repetiría de la misma manera. Sin embargo, este esplendor también escondía fragilidad. El equilibrio ecológico dependía de factores climáticos, geográficos y biológicos delicados. Los cambios ambientales podían alterar ecosistemas completos, y la historia de la Tierra nos muestra que incluso los gigantes más poderosos
no son inmunes a la extinción. Mientras los dinosaurios alcanzaban su apogeo, otros grupos de animales evolucionaban paralelamente. Los mamíferos, pequeños y discretos, aprovechaban los nichos menos competitivos, preparándose para ocupar el mundo tras la desaparición de los gigantes. Las aves primitivas comenzaban a surgir, mostrando los primeros indicios de un dominio aéreo que un día reemplazaría a los pterosaurios. El Cretácico nos enseña la grandeza y la fragilidad de la vida. Los dinosaurios dominaron la Tierra, pero incluso su poder no los protegió de los cambios profundos que vendrían. Su historia es un recordatorio de que la evolución es tanto triunfo como desafío, y que cada especie, por poderosa que sea, depende de un delicado equilibrio con su entorno. Y así, mientras caminamos mentalmente por los bosques y llanuras del Cretácico, podemos imaginar la magnificencia de los gigantes, la velocidad de los depredadores, el vuelo elegante de los pterosaurios y la danza silenciosa de los mares llenos de reptiles. Cada criatura es un testimonio de la evolución y cada ecosistema un escenario donde la vida se expresó con maestría. El Cretácico representa el esplendor máximo de los dinosaurios, una época de gigantes, depredadores, innovación y complejidad ecológica. Sus ecosistemas, extraordinariamente ricos y variados, nos muestran la perfección de millones de años de evolución y preparan el escenario para la historia final, el gran cambio que pondría fin al reinado de los dinosaurios sobre la Tierra. El esplendor del Cretácico, aunque asombroso, no era eterno. A medida que los millones de años avanzaban, la Tierra comenzaba a enviar señales sutiles pero constantes de que la historia de los dinosaurios estaba a punto de cambiar. El mundo, que había ofrecido alimento abundante y climas estables, empezó a transformarse lentamente. Las placas tectónicas continuaban su movimiento, separando continentes y creando nuevas costas, islas y mares interiores. Estos cambios geográficos alteraban patrones de viento, corrientes oceánicas y precipitaciones, modificando ecosistemas enteros sin que los dinosaurios pudieran detenerlo. Los volcanes, que durante millones de años habían permanecido relativamente silenciosos, empezaron a mostrar actividad intensa en algunas regiones. Las erupciones emitían lava y gases que afectaban la calidad del aire, y las lluvias ácidas dañaban la vegetación, reduciendo la disponibilidad de alimento para los herbívoros. Cuando los herbívoros sufrían, los depredadores también se veían afectados, porque su fuente de alimento disminuía y la competencia se intensificaba. Los fósiles del final del Cretácico muestran cambios en la distribución de especies. Algunos grupos de dinosaurios disminuían en número, mientras otros se concentraban en áreas más protegidas. Las manadas de saurópodos, que antes podían recorrer enormes territorios, comenzaron a enfrentar dificultades para encontrar alimento suficiente. Los ecosistemas que antes parecían inalterables mostraban ahora signos de fragilidad. El clima global también estaba cambiando. Las temperaturas fluctuaban, con episodios de calor extremo seguidos de enfriamientos locales. Estos cambios afectaban la reproducción y la supervivencia de muchas especies. Los huevos de dinosaurio, especialmente los de los saurópodos y terópodos grandes, eran más vulnerables a la falta de alimento y al estrés ambiental. Las nuevas generaciones enfrentaban desafíos que sus antecesores jamás habían conocido. Incluso en los océanos y cielos, las amenazas se hacían evidentes. Los mosasaurios y plesiosaurios, depredadores marinos dominantes, encontraban menos presas en ciertas regiones, y los pterosaurios gigantes tenían que recorrer mayores distancias para encontrar alimento suficiente, aumentando el riesgo de fracaso reproductivo.
El equilibrio que había sostenido a los ecosistemas durante millones de años empezaba a tambalearse. La competencia entre especies se intensificaba. Los dinosaurios pequeños, que antes habían encontrado refugio y alimento sin problemas, ahora eran desplazados por otros herbívoros y depredadores. Los cambios en la vegetación, con la expansión de nuevas plantas con flores, modificaban los hábitos alimenticios y favorecían a ciertas especies sobre otras. El éxito dependía cada vez más de la adaptabilidad rápida, y no todos los dinosaurios pudieron responder con suficiente rapidez. Los fósiles del Cretácico tardío muestran también signos de estrés biológico. Algunas especies presentan evidencias de enfermedades, deformaciones óseas y fracturas sin cicatrizar. Estos indicios sugieren que los dinosaurios vivían en un entorno cada vez más desafiante. El equilibrio ecológico, que durante tanto tiempo había favorecido su dominio, comenzaba a inclinarse hacia la inestabilidad. En tierra, los herbívoros comenzaron a explorar territorios más arriesgados en busca de alimento, aumentando el contacto con depredadores y peligros ambientales. Las manadas más pequeñas tenían menos protección frente a ataques y las estrategias de defensa que habían funcionado durante millones de años empezaban a mostrar sus limitaciones. Al mismo tiempo, en los océanos, los ictiosaurios habían desaparecido casi por completo, y los plesiosaurios y mosasaurios competían intensamente por presas cada vez más escasas. El cambio climático y la competencia obligaban a estas especies a desplazarse a nuevas regiones, modificando los patrones de distribución que habían permanecido estables durante milenios. Los pterosaurios, aunque aún dominantes en el aire, también enfrentaban nuevos retos. La reducción de recursos obligaba a algunos a migrar largas distancias, lo que aumentaba el riesgo de depredación y fracaso reproductivo. Incluso los gigantes del cielo comenzaban a sentir la presión de un mundo que ya no era tan benigno. Los eventos volcánicos y los cambios climáticos no eran los únicos factores. La caída de asteroides pequeños y medianos que ocurrían ocasionalmente alteraba ecosistemas locales y generaba destrucción temporal de hábitats. Estos eventos, aunque parciales, contribuían a la sensación de vulnerabilidad que experimentaban muchas especies. En este contexto de cambios graduales, los dinosaurios demostraban adaptabilidad y resistencia, pero la historia comenzaba a mostrar que incluso los gigantes más poderosos no son inmunes a la transformación de su entorno. Los ecosistemas, aunque ricos y diversos, eran frágiles frente a la combinación de volcanismo, cambios climáticos y desplazamiento geográfico. El final del Cretácico, aunque distante en millones de años, ya se insinuaba en estos signos de estrés y adaptación forzada. Los dinosaurios, que habían dominado la Tierra durante más de 160 millones de años, comenzaban a enfrentar desafíos que pondrían a prueba su supervivencia como nunca antes. Este periodo nos enseña una lección profunda. El dominio absoluto es siempre temporal, y la evolución, aunque poderosa, está sujeta a las fuerzas del planeta. La grandeza de los dinosaurios, su tamaño y diversidad, no podían protegerlos de un mundo en constante cambio. Mientras caminamos mentalmente por los bosques y llanuras del Cretácico tardío, podemos imaginar los pasos cautelosos de los saurópodos, el acecho silencioso de los terópodos y la tensión que se percibía en cada movimiento de los ecosistemas. Cada día era un desafío y cada generación un test de resistencia ante las fuerzas de la naturaleza. Las señales de cambio estaban presentes en todos los rincones, en la tierra, en el agua y en el aire. Los dinosaurios, por majestuosos que fueran, empezaban a percibir que la estabilidad de su mundo se estaba desmoronando.
El equilibrio que había sostenido su dominio durante millones de años comenzaba a romperse, anunciando la llegada de un evento que transformaría la historia de la vida en la Tierra. Hace aproximadamente 66 millones de años, la historia de la Tierra cambió de manera abrupta y definitiva. Después de millones de años de evolución, adaptación y esplendor, los dinosaurios enfrentaron un evento tan extraordinario que ningún tamaño, fuerza o estrategia pudo protegerlos. El protagonista de esta tragedia fue un asteroide gigantesco, con un diámetro estimado de entre 10 y 15 kilómetros, que se precipitó hacia la Tierra con una energía inimaginable. El impacto ocurrió en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, México, dando origen al cráter de Chicxulub, de más de 150 kilómetros de diámetro. La colisión liberó energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares, desatando incendios, tsunamis y ondas de choque que recorrieron el planeta. El calor intenso incineró bosques enteros y las partículas expulsadas a la atmósfera bloquearon la luz solar durante meses. El mundo, que había sido cálido y estable, se volvió oscuro y frío, alterando los ecosistemas de manera catastrófica. Los dinosaurios terrestres fueron los primeros en sufrir. Los herbívoros, privados de alimento por la caída de la vegetación, enfrentaban inanición masiva. Los depredadores, a su vez, encontraban menos presas y la competencia por recursos limitados se intensificaba hasta límites extremos. El equilibrio que había sostenido los ecosistemas durante millones de años se desmoronaba. Los océanos no fueron menos afectados. El impacto generó tsunamis gigantescos que arrasaron costas y mares poco profundos, destruyendo hábitats de reptiles marinos y peces. El colapso de la cadena alimentaria comenzó en los niveles más bajos, y las especies más grandes y especializadas fueron las primeras en desaparecer. Los mosasaurios, plesiosaurios y otros depredadores marinos no pudieron adaptarse a los cambios abruptos en disponibilidad de alimento. El cielo también sufrió. Los pterosaurios, dependientes de zonas de caza específicas, encontraron el mundo cubierto por cenizas y polvo, lo que dificultaba su vuelo, la localización de presas y la reproducción. Incluso los animales más ágiles y adaptables estaban en riesgo. El impacto liberó gases tóxicos y cenizas que alteraron la atmósfera global. Se produjo un efecto de invierno de impacto, con temperaturas extremadamente bajas, seguido de un efecto de calentamiento extremo, cuando los gases atrapados liberaron energía. Esta combinación de frío y calor repentinos resultó mortal para gran parte de la vida terrestre y marina. Las especies de dinosaurios que habían sobrevivido a cambios climáticos, volcanismo y competencia extrema durante millones de años, enfrentaban ahora un evento repentino e incontrolable. No importaba el tamaño, la fuerza o la inteligencia. La vida dependía de la suerte, de la capacidad de encontrar refugio y de sobrevivir a un mundo transformado en ruinas. Los fósiles muestran evidencia de este colapso rápido. Capas de sedimento ricas en iridio, un elemento raro en la corteza terrestre, pero abundante en minerales asteroides, indican la extensión global del evento. Los restos de dinosaurios aparecen justo antes de estas capas y desaparecen abruptamente después, confirmando la magnitud de la extinción. No solo los dinosaurios desaparecieron, aves primitivas, muchos reptiles marinos y plantas altamente especializadas también fueron arrasados. Sin embargo, algunas especies pequeñas, generalistas y resistentes, como ciertos mamíferos, anfibios y aves, lograron sobrevivir. Estas especies se convertirían, millones de años después, en los protagonistas del nuevo mundo que surgía tras la catástrofe. El impacto de Chicxulub no fue un evento aislado,
Se combinaron con él erupciones volcánicas masivas en la región de Deccan, India, que liberaron lava, gases y dióxido de azufre a la atmósfera. La combinación de volcanismo y colisión cósmica creó condiciones ambientales extremas, acelerando la extinción masiva. El resultado fue el fin del Cretácico-Paleógeno, una frontera entre eras que marcó la desaparición de aproximadamente 75% de todas las especies. Los dinosaurios, que habían reinado durante más de 160 millones de años, dejaron de caminar sobre la Tierra en cuestión de semanas y meses geológicos. Sin embargo, la desaparición de los dinosaurios no fue el fin de la vida. El vacío dejado por estos gigantes permitió que otras especies exploraran nuevos nichos, experimentaran con adaptaciones y se diversificaran. Los mamíferos, hasta entonces pequeños y discretos, comenzaron a crecer y evolucionar, preparándose para ocupar el mundo que los dinosaurios dejaron atrás. El cataclismo final nos enseña algo profundo. La vida en la Tierra es resiliente, pero está sujeta a fuerzas que trascienden cualquier inteligencia, fuerza o adaptación. Los dinosaurios dominaron durante millones de años y su desaparición repentina nos recuerda la fragilidad de la existencia frente a eventos cósmicos y geológicos. Hoy, millones de años después, podemos reconstruir este momento gracias a la ciencia. Fósiles, sedimentos y evidencia geológica nos permiten imaginar cómo la Tierra cambió de manera abrupta, cómo los gigantes desaparecieron y cómo los sobrevivientes adaptaron sus vidas a un planeta diferente. Mientras imaginamos el mundo después del impacto, podemos visualizar la Tierra oscura, silenciosa y cubierta de cenizas. Los bosques antes llenos de vida se encontraban devastados. Los ríos y mares turbulentos alteraban la geografía de la superficie. La vida, sin embargo, persistía en formas pequeñas y resistentes, preparándose para un futuro donde la diversidad volvería a florecer. Aunque los dinosaurios ya no caminaran sobre la Tierra, el cataclismo final no fue simplemente el fin de los dinosaurios. Fue un punto de inflexión en la historia de la vida, un recordatorio de que incluso los más poderosos están sujetos a la implacable fuerza del universo. La extinción de los dinosaurios abrió la puerta a nuevas historias, a nuevas criaturas y a la evolución de un mundo que eventualmente nos permitiría a los humanos existir. Y así, mientras el polvo se asentaba y el sol volvía a iluminar la tierra, los dinosaurios se convirtieron en leyenda. Su reinado terminó, pero su memoria permaneció en fósiles, en el registro geológico y en nuestra imaginación, recordándonos la majestuosidad de su existencia y la fragilidad de la vida ante el vasto cosmos. Después del cataclismo que terminó con la era de los dinosaurios, la Tierra se encontraba cubierta de cenizas, con climas extremos y paisajes devastados. Los bosques que una vez habían sostenido a saurópodos gigantes y terópodos feroces habían sido arrasados, y los océanos turbulentos aún mostraban los efectos de los tsunamis y cambios químicos. Sin embargo, la vida, como siempre, buscaba maneras de persistir y adaptarse. Entre los supervivientes se encontraban especies que hasta entonces habían pasado desapercibidas. Pequeños mamíferos, antes nocturnos y discretos, encontraron espacio para explorar y expandirse. Algunas aves primitivas también lograron adaptarse, volando a zonas seguras donde podían encontrar alimento y refugio. Incluso ciertos reptiles, anfibios e insectos pudieron resistir gracias a sus estrategias de supervivencia y a su tamaño reducido. El mundo posterior al cataclismo era un lugar de oportunidades para aquellos capaces de adaptarse rápidamente. Los ecosistemas estaban vacíos en muchos niveles. Los grandes herbívoros habían desaparecido
Los depredadores dominantes habían sido eliminados y los nichos ecológicos esperaban ser ocupados por nuevas formas de vida. Los mamíferos, en particular, comenzaron a crecer y diversificarse. Antes de la extinción, la mayoría eran pequeños, de hábitos nocturnos y alimentación limitada. Ahora, con los dinosaurios desaparecidos, podían explorar una gran variedad de alimentos y hábitats. Algunas especies desarrollaron tamaños mayores, otras se especializaron en la caza de insectos, peces o vegetación. Esta diversificación sentó las bases para la expansión de los mamíferos en los siguientes millones de años. Los océanos también comenzaron su recuperación. Los peces que sobrevivieron al cataclismo encontraron menos competencia y los reptiles marinos restantes, aunque disminuidos en número, pudieron aprovechar nuevos territorios y presas. Los ecosistemas marinos evolucionaron hacia una nueva estabilidad, preparándose para la aparición de tiburones, cetáceos primitivos y aves marinas. En tierra, la vegetación comenzó a regenerarse lentamente. Las plantas resistentes al estrés ambiental, incluidos helechos y algunas angiospermas, fueron las primeras en reaparecer. Estas especies proporcionaron alimento y refugio a los herbívoros pequeños y ayudaron a restaurar los suelos degradados. Con el tiempo, los bosques y praderas se recuperaron, aunque nunca volverían a ser exactamente como en el Cretácico tardío. Los mamíferos, al ocupar los nichos dejados por los dinosaurios, experimentaron con nuevas formas de vida. Algunas especies adoptaron hábitos arbóreos, escalando árboles para escapar de depredadores. Otras se convirtieron en corredores rápidos sobre la tierra, cazando insectos y pequeños vertebrados. Estas adaptaciones fueron posibles gracias a la flexibilidad y plasticidad biológica de los mamíferos, una ventaja evolutiva que los dinosaurios gigantes no habían necesitado durante su dominio. Las aves primitivas también comenzaron a diversificarse. Algunas especies desarrollaron vuelos más largos y eficientes, lo que les permitió colonizar nuevas regiones y escapar de depredadores terrestres. Otras aves, adaptadas a la alimentación con semillas y pequeños invertebrados, contribuyeron a la dispersión de plantas, estableciendo relaciones ecológicas que aún persisten. La vida en el suelo, sin embargo, no estaba libre de desafíos. Los depredadores sobrevivientes eran escasos pero estratégicos, y la competencia por alimento y refugio seguía siendo intensa. Cada generación debía aprender a aprovechar los recursos limitados, y la selección natural actuaba con rapidez, favoreciendo a los más adaptables. Con el paso de millones de años, los mamíferos comenzaron a ocupar roles ecológicos que antes pertenecían a los dinosaurios. Algunos herbívoros crecieron en tamaño, explorando pastizales y bosques. Depredadores comenzaron a cazar presas de mayor tamaño, desarrollando estrategias de cooperación y caza sofisticadas. La vida animal encontró un nuevo equilibrio, aunque diferente al que había caracterizado el Mesozoico. La recuperación de los ecosistemas fue un proceso lento y gradual. Las plantas y animales que sobrevivieron al cataclismo inicial tuvieron que adaptarse a las condiciones cambiantes del clima y del terreno. La diversidad biológica comenzó a aumentar de nuevo, con nuevas especies emergiendo y ocupando nichos vacíos. A medida que la tierra recuperaba su color y vitalidad, se establecieron los cimientos de un mundo que eventualmente permitiría la evolución de los mamíferos grandes y complejos. Y, millones de años después, de los primates y de los humanos, el reinado de los dinosaurios había terminado, pero su legado ecológico y su influencia sobre la evolución de la vida continuaban presentes. La extinción masiva del Cretácico no fue un final absoluto, fue un punto de inflexión,
un momento en que la vida se vio obligada a reinventarse, adaptarse y encontrar nuevas formas de sobrevivir. Los ecosistemas post-dinosaurios nos muestran la resiliencia de la naturaleza y cómo la evolución puede transformar la tragedia en oportunidad. Hoy, cuando caminamos por la Tierra, vemos los ecosistemas que los dinosaurios nunca pudieron imaginar. Mamíferos grandes y pequeños, aves que dominan los cielos, plantas que florecen en formas complejas y océanos llenos de vida diversa y abundante. Todo esto es posible gracias a la adaptación y resiliencia de los supervivientes del cataclismo. Así, el mundo después de los dinosaurios es un testimonio de la capacidad de la vida para perdurar. Aunque los gigantes que una vez dominaron la Tierra desaparecieron, sus ecosistemas dejaron espacio para nuevas historias, para nuevas formas de vida y para un futuro en el que la diversidad y la adaptabilidad se convirtieron en la regla. Con la desaparición de los dinosaurios, un vacío ecológico se abrió sobre la Tierra. Los gigantes que habían gobernado los bosques, llanuras y montañas durante millones de años ya no dominaban la vida diaria. Los mamíferos, hasta entonces pequeños y discretos, encontraron una oportunidad única para expandirse, diversificarse y evolucionar hacia formas inesperadas. Durante el Paleógeno, la primera etapa tras la extinción, los mamíferos comenzaron a experimentar con tamaños, dietas y hábitats. Algunos se mantuvieron pequeños y ágiles, evitando depredadores y aprovechando la abundancia de insectos y pequeños vertebrados. Otros comenzaron a crecer, explorando pastizales y bosques con hábitos herbívoros o omnívoros. Era un mundo nuevo, donde la adaptabilidad se convertía en la clave para la supervivencia. La evolución de los mamíferos no fue uniforme. Algunas especies desarrollaron extremidades fuertes para correr, otras adaptaciones para trepar árboles y algunas incluso habilidades para excavar. Los cambios en la dieta también fueron esenciales. El desarrollo de dientes especializados permitió que ciertas especies procesaran vegetación dura, frutas o incluso carne de pequeños animales. La diversidad biológica, que antes estaba limitada por la presencia de dinosaurios, comenzó a aumentar con rapidez. El tamaño de los mamíferos creció gradualmente. Durante millones de años, la selección natural favoreció a aquellos capaces de aprovechar los nuevos nichos. Especies de mayor tamaño podían alimentarse de pastos más altos, defenderse de depredadores y ocupar territorios amplios. Mientras tanto, las especies más pequeñas mantenían la ventaja de la agilidad y el sigilo, creando un equilibrio dinámico que permitía la coexistencia de diferentes estrategias de vida. Los depredadores se volvieron más complejos. Mamíferos carnívoros desarrollaron sentidos agudos, fuerza y coordinación para cazar presas variadas. Algunos aprendieron a cazar en grupos, aumentando la eficiencia y la supervivencia de la manada. Otros se especializaron en presas específicas, mostrando que la evolución no solo favorece la fuerza, sino también la especialización y la inteligencia. La flora del planeta también evolucionó rápidamente. Los bosques y praderas se diversificaron, con angiospermas dominando la tierra. Las semillas y frutos se convirtieron en recursos abundantes, permitiendo que herbívoros y omnívoros exploraran nuevas dietas. Los ecosistemas se complejizaron con nuevas relaciones entre plantas, animales y sus hábitats, estableciendo una base para la biodiversidad que conocemos hoy. El éxito de los mamíferos no dependía únicamente de la adaptación física. Las estrategias sociales comenzaron a jugar un papel fundamental. Algunas especies desarrollaron comportamientos de cuidado parental prolongado, protegiendo a sus crías y aumentando las posibilidades de supervivencia. Otras
crearon estructuras sociales, manadas o grupos cooperativos, donde el trabajo conjunto y la comunicación mejoraban la eficiencia en la búsqueda de alimento y defensa frente a depredadores. En los océanos, la desaparición de reptiles marinos gigantes permitió que otros grupos ocupasen los nichos vacíos. Peces, tiburones primitivos y los antecesores de los cetáceos comenzaron a diversificarse, experimentando con tamaños, formas y dietas. Al mismo tiempo, las aves marinas, descendientes de los dinosaurios emplumados, comenzaron a dominar ciertos ecosistemas costeros y oceánicos, mostrando que la evolución no se detiene, siempre busca oportunidades donde existan vacíos. En el aire, las aves primitivas continuaron su expansión. Algunas especies desarrollaron vuelos largos y eficientes, otras se especializaron en alimentación de insectos, peces o frutos. El cielo, que durante millones de años había sido territorio de pterosaurios, ahora estaba abierto a nuevas formas de vida, demostrando cómo la extinción de un grupo puede permitir la evolución de otro. La recuperación de la biodiversidad no fue inmediata. Durante millones de años, la vida enfrentó cambios climáticos, geológicos y ecológicos constantes. Cada especie sobreviviente debía adaptarse, innovar y encontrar maneras de prosperar. Los mamíferos, gracias a su flexibilidad evolutiva, lograron diversificarse más rápido que cualquier otro grupo en este periodo. Los ecosistemas post-dinosaurios eran un collage de adaptaciones donde herbívoros, omnívoros y carnívoros coexistían en equilibrio delicado. Los mamíferos ocuparon desde el suelo hasta los árboles, desde pequeños cuerpos para escapar de depredadores hasta formas más grandes para dominar nuevos territorios. El mundo, aunque devastado al inicio, se convirtió en un laboratorio de evolución donde la innovación y la resiliencia definían el futuro de la vida. Este periodo también marcó el inicio de la historia que eventualmente conduciría a la aparición de los primates y, millones de años después, de los humanos. Cada adaptación de los mamíferos, cada nicho conquistado, era un paso hacia la complejidad ecológica y la diversificación que caracteriza nuestro planeta. La extinción de los dinosaurios, aunque trágica, permitió que nuevas formas de vida prosperaran. Los mamíferos aprovecharon los nichos vacíos, la flora se diversificó y los ecosistemas adquirieron nuevas dinámicas. El mundo post-dinosaurios es un recordatorio de que la vida, aunque enfrentada a catástrofes inimaginables, siempre encuentra caminos para continuar. Mientras imaginamos los bosques, praderas y mares del Paleógeno, podemos visualizar la lenta expansión de los mamíferos, el vuelo de aves primitivas y la reconstrucción de los ecosistemas devastados por el cataclismo. Cada paso, cada adaptación, es un testimonio de la resiliencia y creatividad de la vida y de cómo la desaparición de los gigantes preparó el escenario para un futuro lleno de diversidad. El legado de los dinosaurios, aunque terminado en la Tierra, sigue vivo en la evolución de la vida moderna. Los mamíferos, descendientes de pequeños sobrevivientes, demuestran que la historia de la vida es una mezcla de azar, oportunidad y adaptación. Cada nicho ocupado, cada especie emergente, es un eco de la oportunidad que dejó el fin de los dinosaurios, un nuevo comienzo que transformó para siempre la historia del planeta. Aunque los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años, su huella sigue presente en la Tierra y en la historia de la vida. Su reinado dejó ecosistemas, comportamientos y adaptaciones que continuaron influyendo en los mamíferos, aves y reptiles modernos. Comprender su legado nos permite apreciar la continuidad de la vida y cómo los gigantes del pasado aún moldean nuestro mundo. Una de las herencias más evidentes son las aves. Las aves modernas son descendientes directos de los dinosaurios,
terópodos emplumados, lo que significa que los picos, alas y plumajes que observamos hoy son producto de millones de años de evolución desde los dinosaurios. El vuelo, la incubación de huevos y la organización social en algunas especies son rasgos que los dinosaurios comenzaron a explorar y que llegaron hasta nosotros. Los ecosistemas actuales también reflejan el impacto de los dinosaurios. La diversidad de herbívoros y depredadores, las cadenas alimenticias complejas y los comportamientos sociales de algunos animales tienen paralelos con las estrategias desarrolladas por los dinosaurios durante su reinado. Los pastizales, los bosques y los mares modernos evolucionaron sobre la base de estructuras que los dinosaurios ayudaron a moldear. En los mamíferos, algunas adaptaciones que observamos hoy pueden rastrearse hasta las oportunidades creadas por la desaparición de los dinosaurios. El crecimiento de tamaño, la especialización de dietas y la complejidad social fueron posibles porque los gigantes que antes dominaban el planeta ya no estaban. Los mamíferos, pequeños y discretos durante el Mesozoico, encontraron el espacio para expandirse y diversificarse, y eventualmente esto dio lugar a formas más complejas, incluidos los primates. El registro fósil nos permite reconstruir cómo los dinosaurios influenciaron la evolución. Cada fósil es un testimonio de adaptación, comportamiento y ecología. Los fósiles de huevos, nidos y crías nos muestran conductas sociales y reproductivas que resonaron en especies posteriores. Las estructuras óseas, las adaptaciones a la locomoción y la defensa son lecciones de ingeniería biológica que aún inspiran la biología moderna. Incluso los reptiles actuales conservan adaptaciones que evolucionaron en paralelo con los dinosaurios. La locomoción eficiente, la regulación térmica y la capacidad de sobrevivir en ecosistemas variados son habilidades que los dinosaurios desarrollaron y que los reptiles modernos continúan usando. Esto demuestra que la evolución es un proceso de continuidad y herencia, donde cada extinción y cada adaptación crean nuevas oportunidades. Los océanos modernos también reflejan el legado de los dinosaurios. Los depredadores marinos actuales, incluidos tiburones y cetáceos, ocupan nichos que alguna vez fueron dominados por mosasaurios y plesiosaurios. La competencia, la caza cooperativa y la especialización alimenticia son estrategias que los océanos han mantenido durante millones de años. De esta manera, la historia de los dinosaurios sigue viva en la estructura de los ecosistemas marinos. El estudio de los dinosaurios también nos enseñó cómo la extinción puede remodelar la vida. Su desaparición abrió nichos que permitieron la radiación de los mamíferos, el desarrollo de nuevas especies de aves y reptiles y la reorganización de ecosistemas terrestres y marinos. Cada extinción masiva no es solo un final, sino también un inicio, un nuevo escenario donde la evolución puede explorar caminos antes bloqueados. El comportamiento de los dinosaurios, como la caza en manada, la migración y el cuidado parental, influye en nuestra comprensión de la ecología y la biología modernas. Estos comportamientos no desaparecieron con los dinosaurios, sino que fueron heredados, modificados y reutilizados por especies posteriores, demostrando la persistencia de estrategias exitosas a través del tiempo. Su influencia incluso llega a la cultura humana. El descubrimiento de fósiles de dinosaurios inspiró la imaginación, la literatura y la ciencia moderna. Desde los primeros hallazgos hasta los museos actuales, los dinosaurios nos enseñan sobre la escala del tiempo geológico, la fragilidad de la vida y la maravilla de la evolución. Nos recuerdan que los gigantes que alguna vez caminaron sobre la Tierra no eran invencibles, pero sí extraordinariamente influyentes.
La evolución de las aves y mamíferos modernos también nos permite ver cómo los dinosaurios prepararon el escenario para la diversidad actual. El vuelo de aves, la complejidad social de mamíferos y la ocupación de nichos son, en muchos casos, respuestas a vacíos ecológicos creados por su desaparición. De esta manera, cada especie viva lleva una parte de la historia de los dinosaurios en su biología, comportamiento y ecología. Aunque no podemos ver dinosaurios caminando hoy, su presencia se percibe en fósiles, ecosistemas, comportamientos y genes. Cada descubrimiento paleontológico nos acerca a entender cómo vivían, cómo interactuaban y cómo su desaparición transformó el mundo. El estudio de estos gigantes extintos nos permite valorar la fragilidad y resiliencia de la vida y comprender la profundidad del tiempo geológico y la evolución. El legado de los dinosaurios es, en última instancia, un recordatorio de continuidad y cambio. Sus huesos nos cuentan historias de dominio, adaptación y extinción, pero también de cómo la vida se reinventa y prospera en nuevas formas. Cada especie que observamos hoy, desde un ave que canta en la mañana hasta un mamífero que recorre los bosques, lleva consigo una parte de la historia que los dinosaurios iniciaron. Así, el mundo moderno es un eco del pasado mesozoico, un escenario donde la vida aprendió de los gigantes y aprovechó su desaparición. Los dinosaurios, aunque ya no caminan sobre la Tierra, siguen siendo maestros de la adaptación, la diversidad y la evolución. Su legado perdura en cada rincón del planeta, desde los cielos hasta los océanos, desde los bosques hasta los desiertos. Y mientras imaginamos el mundo moderno, lleno de vida y diversidad, podemos reflexionar sobre la magnitud de su influencia. Los dinosaurios nos enseñan que incluso la desaparición más dramática puede abrir la puerta a nuevas posibilidades y que la vida, aunque enfrentada a catástrofes inimaginables, siempre encuentra maneras de continuar, adaptarse y evolucionar. Después de recorrer millones de años, desde su origen hasta su desaparición, ahora es momento de ver cómo nosotros, los humanos, aprendemos sobre estos gigantes y cómo sus secretos han sido revelados gracias a la ciencia. Los primeros fósiles de dinosaurios se descubrieron hace unos siglos, aunque en sus inicios eran confundidos con restos de criaturas míticas o gigantes antiguos. Civilizaciones antiguas encontraron huesos enormes y creyeron que pertenecían a héroes o monstruos legendarios. Pero fue en el siglo XIX cuando la paleontología comenzó a desarrollarse como ciencia y los fósiles empezaron a ser estudiados sistemáticamente. El paleontólogo británico Richard Owen fue quien acuñó el término dinosaurio en 1842 para referirse a estos lagartos terribles que habían dominado la Tierra. A partir de entonces, el estudio de fósiles se convirtió en una disciplina científica rigurosa, donde cada hueso, diente o huella contaba una historia sobre la vida, el comportamiento y la evolución de estas criaturas. Gracias a los fósiles, podemos reconstruir la apariencia de los dinosaurios, su tamaño, su postura y en muchos casos su comportamiento. Los esqueletos completos nos permiten entender cómo caminaban, corrían o cazaban. Los fósiles de huevos y nidos revelan estrategias de reproducción y cuidado parental. Incluso impresiones de piel y plumas fósiles nos muestran colores, texturas y adaptaciones únicas. La tecnología moderna ha llevado el estudio de los dinosaurios a un nivel impresionante. Las radiografías, tomografías computarizadas y escáneres 3D permiten observar el interior de los fósiles sin dañarlos, revelando estructuras óseas, órganos y marcas de crecimiento. Los análisis de isótopos y químicos nos indican la dieta, el clima y el entorno en que vivían. Cada fósil es, por tanto,
una ventana directa al pasado, una manera de viajar millones de años atrás y observar la vida que una vez dominó el planeta. Los descubrimientos se han sucedido en todo el mundo, desde los desiertos de Mongolia hasta las praderas de América del Norte. Cada región ha aportado nuevas especies y datos que enriquecen nuestra comprensión. Los dinosaurios no eran todos iguales. Su diversidad era asombrosa. Terópodos feroces, saurópodos gigantes, ceratópsidos con cuernos y placas y muchos más, cada uno adaptado a su entorno y estilo de vida. La ciencia moderna no solo estudia los fósiles, también utiliza comparaciones con animales vivos, modelos informáticos y simulaciones para entender cómo se movían, cazaban o vivían los dinosaurios. Gracias a esto, podemos imaginar cómo se desplazaban las manadas, cómo interactuaban entre especies y cómo se comportaban en su entorno natural. Cada descubrimiento también genera nuevas preguntas. ¿Por qué algunas especies desarrollaron plumas mientras otras no? ¿Por qué ciertos dinosaurios eran herbívoros gigantes y otros depredadores letales? La ciencia no ofrece respuestas definitivas para todo, pero nos proporciona herramientas para aproximarnos a la verdad con curiosidad y rigor. El estudio de los dinosaurios también nos conecta con la importancia de la extinción y la evolución. Al analizar cómo desaparecieron, comprendemos mejor los riesgos que enfrentan los ecosistemas hoy y cómo la vida, aunque resiliente, depende de un delicado equilibrio entre especies y ambiente. Los dinosaurios nos enseñan que incluso los seres más dominantes pueden desaparecer y que el cambio es la única constante en la historia de la vida. Museos de todo el mundo muestran esqueletos y réplicas que fascinan a niños y adultos. Estos espacios nos permiten tocar el pasado, imaginar los sonidos, las carreras y los pasos de criaturas que habitaron la Tierra hace millones de años. Cada visita es un recordatorio de que la curiosidad humana puede revelar los secretos más antiguos y que el conocimiento del pasado nos ayuda a comprender mejor nuestro presente y futuro. Incluso hoy, con toda la tecnología disponible, cada fósil nuevo puede cambiar nuestra comprensión. Una huella descubierta en la arena de un desierto remoto puede indicarnos el comportamiento social de una especie desconocida. Un fragmento de hueso puede revelar la dieta, el crecimiento o la enfermedad de un dinosaurio. El pasado está siempre a la espera de ser descubierto y la ciencia moderna continúa explorando, estudiando y sorprendiendo con hallazgos inesperados. Por eso, cada vez que imaginamos un dinosaurio, no solo vemos a un animal gigante y fascinante, vemos millones de años de historia evolutiva, vemos la resiliencia y vulnerabilidad de la vida y comprendemos que la curiosidad humana es capaz de viajar al pasado sin necesidad de una máquina del tiempo, solo con fósiles y paciencia. Así, los dinosaurios viven hoy en nuestra imaginación, en la ciencia, en los libros, en los museos y en cada hallazgo paleontológico. Su legado nos recuerda la maravilla del mundo natural, la fragilidad de los ecosistemas y la importancia de estudiar y proteger la vida. Gracias a ellos aprendemos a observar, imaginar y reflexionar sobre nuestro lugar en la historia de la Tierra. Y mientras cierras los ojos y tu mente se sumerge en este viaje, puedes imaginar los pasos de los dinosaurios, sus rugidos, sus carreras y vuelos, como si la historia cobrara vida una vez más. Cada fósil, cada descubrimiento, cada hallazgo es una historia que nos susurra al oído sobre el pasado, el presente y el futuro de la vida en nuestro planeta. Si quieres aprender más mientras duermes, suscríbete para volverte un genio mientras duermes y dejar que la historia del mundo y de los dinosaurios siga llenando tu mente de curiosidad y asombro.